Los 21 mejores juegos que tuvo la PlayStation 2 en la historia. El top más pedido ha llegado. La gente que ya me conoce sabe que mis tops son distintos a todos y que pueden incluir tanto títulos aclamados, populares, como también títulos desconocidos y maravillas que han sido infravaloradas. Abróchense los cinturones para un viaje lleno de sorpresas, con muchos títulos que seguro muchos de ustedes no conozcan. Desde ya, si les gustan las consolas retro, este es el canal correcto. No duden en suscribirse. Por si no lo vieron, también les dejo al final de este video el top 21 de los mejores juegos de PlayStation 1. Puesto 21. Arrancamos este ranking con uno de los mejores shoot 'em ups en 2D con fondo 3D. Quizás el Contra más desconocido, pero no por eso un mal Contra. De hecho, es increíble. Estos japoneses están totalmente locos. Enemigos orgánicos. Hay que ser muy estratega, usar las armas correctas. Es bastante frustrante y extremadamente difícil este Contra. Tiene muchos guiños a Contras anteriores. Y es de destacar una gran música, bien metalera y memorable. Puesto número 20. Esta es la primera de muchas sorpresas que van a ver en este top. Quizás un Final Fight desconocido. Y me encanta, tiene muchísimos guiños al clásico de arcade. Tiene personajes y movimientos similares. Hay muy pocos juegos así arcadescos en PlayStation 2 y tan efectivos como este. Tiene una gran extensión y duración y es muy adictivo. Puesto 19. Un juego muy desconocido. Es increíble, no se lo pierdan, jueguenlo. Tiene una enorme variedad de pistas frenéticas y vertiginosas. Es muy divertido jugarlo de a dos a pantalla dividida. Realmente es un ciclista muy valiente y es recontra difícil no llevarse algo puesto. Y tiene cierto gore. También como el puesto anterior, adictivo, lo jugás y no lo largás más. Un juego shooter de primera persona totalmente distinto. Cuando lo vi fue amor a primera vista. Le vi cosas que no tienen los demás shooters, pero especialmente tiene una gran historia y un gran modo cooperativo. Niveles muy desafiantes de guerra de bandos donde hay que proteger el mundo, invadido por estos alienígenas o Helghast. Tal vez el primer juego que relata de una forma tan fiel una batalla apocalíptica. Puesto número 17. No soy realmente fan de los juegos de Star Wars, pero este es la excepción. El objetivo es muy simple. Eres de un bando de los buenos o de los malos. Y tu objetivo es colaborar con tu equipo y aniquilar al otro bando. Tiene enormes gráficos y una verdadera experiencia de guerra galáctica. Esta entrega supera a la anterior, que también es magnífica, porque tiene a los Jedis y Siths en campo de batalla, y una gran jugabilidad en manejos de vehículos y cañones de plasma. Puesto número 16. Sorpresón en este top que seguro nadie se lo esperaba. Si bien no tiene grandes gráficos, te pondrá a prueba tu instinto de supervivencia. Tiene mucha mezcla de pensar y de actuar rápido. Un juego que te va a poner bastante nervioso. Tenés que tener cuidado hasta de no deshidratarte. Tu personaje puede tener sed. Muy buena jugabilidad, correr, colgarse y hasta mantener el equilibrio. Puesto número 15. Esta consola logró lo que muy pocas, que es reforzar un gran clásico como el Prince of Persia y reinventarse en esta maravilla en tercera persona lleno de momentos de acción y de parkour. Y muchos de nosotros estamos de acuerdo en el gran acierto en la programación,
en el uso de las arenas, retroceder en el tiempo cuando cometíamos un error, y ni hablar de su excelente sistema de combate de cuerpo a cuerpo. Juegazo. Puesto número 14. ¡Qué juego increíble! Un juego de carrera con cosas únicas que no tiene otro. Empezás bien de abajo, un conductor muy particular que no usa cinturón de seguridad y que puede salir despedido si chocas. Es graciosísimo cuando pasa esto. Unos gráficos que la primera vez no lo podía creer, sin igual. El realismo en las roturas y choques que no he visto antes. En este juego no solo tendremos numerosas carreras, sino pruebas de todo tipo, muy desafiante. Puesto número 13. No puede faltar este gran survival en este top. Un juego que se van a llevar muchísimos sustos. Y aquí no hay zombies, sino infectados que saldrán corriendo a devorarte. Historia que se sitúa en un barco tormentoso, infaltable a todos los fanáticos de este género, que en esta consola vale la pena. Puesto número 12. El gran juego estilo Rápido y Furioso por excelencia. Carreras versus pandilleros, numerosas pruebas y gran velocidad. Gráficos ejemplares en juegos de carreras. Y es, según mi opinión, uno de los últimos buenos Need for Speed que hubo. Es que realmente son muy flojos los nuevos. Deberían volver al pasado y ver qué obra maestra han tenido lugar en esta consola. Puesto número 11. Juego no apto para todo público, y creo que es uno de los personajes más populares o el más popular de la PlayStation 2. Aclaramos, Crash es de la Play 1. Kratos y sus sanguinarias aventuras y unos gráficos hasta hoy que nadie creía en este potencial a la época. Esta entrega con mejores puzzles, ataques y poderes a una entrega anterior que también es meritoria a entrar a este top. Un argumento sólido y titánico. Puesto número 10. ¡Qué locura, gente! Un survival horror con puzzles y todo, y que también pueda jugarse a 2 jugadores al mismo tiempo. Le puede hacer frente a un Silent Hill. Terror adolescente, pero terror muy infravalorado. Siempre quise su tercera parte. Tiene una gran música y ambientes. Recomendadísimo. Puesto número 9. Cuando los juegos musicales perdían valor o estaban condenados al fracaso, apareció este juego dándole un antes y un después. Muy valorado hoy en día. Y muchísimas entregas posteriores. Hasta incluso su versión de cumbia. Una gran experiencia este juego jugarlo con la guitarra. Enormes canciones y para todos los gustos. Bella y desafiante jugabilidad y muy competitivo. Puesto número 8. Una locura de juego. Una historia fascinante. Para mí el mejor Devil May Cry que hubo. Los enemigos más creativos, una estética única. Le pasa el trapo por mucho al Castlevania, que es muy decepcionante en esta consola. Finalistas de los mejor y dificilísimos. Técnicas, golpes, combos que requieren de mucha práctica y recorridos en cada nivel que vas a querer meterte de lleno en su exploración y secretos. Puesto número 7. Uno de los juegos más creativos, no solo de esta consola, sino de los que vi en toda mi vida. Fanáticos de Cloverfield, Proyecto Blair Witch, REC o el caso McPherson, gente amante de la cámara en mano, es un gran juego. Sos el propio camarógrafo
y el punto de vista es desde tu cámara. He hablado en un video anterior de 10 juegos de terror muy infravalorados y poco conocidos. Terror, paranormal y algunas cosas bizarras en este juego. Puesto número 6. No se podía quedar afuera este juego. El primer juego de la historia en popularizar el mundo abierto. Y podría decirse además de pionero, el mejor para muchos en este aspecto. Este juego no se queda en cumplir sus entretenidísimas misiones, manejar vehículos, manejar todo tipo de armas, prácticamente el concepto de hacer lo que quieras. Un mapa extensísimo, nunca antes visto en una consola. Puesto número 5. Otra gran sorpresa de este top. Se van a impactar y realmente les recomiendo jugar ya mismo este juego. Poco conocido e increíble juego de acción con toques de aventuras gráficas. Gráficos impactantes que parecen de una consola superior y puesto aseguradísimo en mi futuro video de gráficos extremos de esta consola. Tiene una de las historias más fascinantes y mejor guionadas hasta la fecha. Puesto número 4. Llegando a los peldaños más altos, uno de los mejores Resident Evil de la historia, y para mí el mejor de los cuantos que hay para esta consola, por su gran y nueva jugabilidad adoptada hasta incluso el día de hoy. Me refiero de por sí también a la ubicación de la cámara, por su extensísima duración, por el buhonero memero, por su gran nivel de acción, sus doblajes inolvidables. Quizás le falta algo de terror, pero lo compensa con todo el resto, llegando igual a la perfección. Puesto número 3. Y saben que voy con muchas sorpresas, y si no conocen o no jugaron este juego, les puedo asegurar que nunca en sus vidas van a jugar y tener una experiencia igual a esta. No conozco en la historia videojugabilística un juego similar a este. Lo jugué 1 y 1000 veces. Es como el libro de Elige tu propia aventura hecha juego. Te pondrá a prueba totalmente con tu psicología. Es como si dirigieras una película, donde tenés un control casi total. Lo que vas a decir, en cuánto tiempo lo decís, tomar distintas decisiones. En base a eso, los ánimos de los personajes, los múltiples finales súper distintos entre sí, una historia impactante que sin spoilearte tiene cosas de Matrix y magia negra. Juega con algunas cosas del terror psicológico, no te dejes engañar por sus no tan llamativos gráficos. Puesto número 2. Perdónenme, pero en este puesto considero un empate técnico. Me cuesta mucho declinarme por una de estas dos entregas, grandes joyas maestras del survival. A diferencia de la PlayStation 1, superan a sus sagas del Resident Evil en esta consola. Recuerdo la primera vez que jugué a estas maravillas y me quedé con los ojos como platos voladores en sus gráficos, que hoy siguen siendo de un realismo increíble. No hay tanto que decir de este juego, creo que todos los que están viendo este video conocen ambas entregas. Como dije en el top que hice de sus monstruos más aterradores, estos juegos son los que superan las peores pesadillas que podrías tener. Puesto número 1. Les doy una fuerte confesión. Este es mi juego de fútbol favorito de toda la historia. No me odien, es que realmente es el equilibrio perfecto entre sus juegos más viejos y sus juegos posteriores, incluso llegando hasta hoy 2020. Es extraño que esa jugabilidad tan fluida, que en parte siento que empeoró, la gente que lo jugó, mucha debe coincidir conmigo. Creo que es el juego que más disfruté en multiplayer, aún en mi época que no era un aficionado al fútbol. Aclaro,
que sus entregas cercanas también podrían llegar a este puesto. Quizás el puesto número 1 de mucha gente afín a esta consola. Pueden dejarme en comentarios sus titulazos, ya que hay muchísimos y los tendré en cuenta para futuras secciones de esta consola. Si les gustó este video, por favor denle like y compártanlo. Pueden suscribirse para más videos así. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima.